Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar las características de la educación durante los primeros dos gobiernos peronistas, entre 1946 y 1955, iniciando con con una breve introducción histórica y contextual para continuar con la definición de objetivos y métodos implementados en el ámbito educativo durante este periodo. La segunda parte de la clase va a requerir que hagamos un salto cronológico que nos va a llevar hasta la última dictadura cívico-militar, iniciada en 1976, y aquí también el contexto histórico, es decir, el comprender los intereses políticos, económicos y culturales de los diversos actores implicados en el proceso van a ser necesarias para situar las características de la educación de la época. Empecemos entonces con el peronismo. Este proceso va a llevar a Perón a la presidencia, iniciándose con el golpe militar al presidente conservador Castillo, un presidente eh, elegido democráticamente en un contexto de fraude y dando final a lo que se llamó la década infame. Entonces, en 1943 se va a dar este golpe, se va a destituir a Castillo. Perón forma parte del grupo de militares que impulsan el desplazamiento de este presidente y por tanto integra al gobierno. En 1945 va a pasar a integrarlo eh, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde la cual va a llevar a cabo medidas que son beneficiosas para los trabajadores. Esto le va a hacer ganar popularidad al punto que va a ser desplazado y apresado por la cúpula del gobierno militar, pero el reclamo de los trabajadores que se van a movilizar el 17 de octubre de 1945 va a obligar al gobierno militar a llamar a elecciones, las cuales va a ganar Perón y se va a transformar en presidente en 1946. Este primer gobierno, que se va a iniciar en el 1946, se va a situar en un contexto internacional de posguerra. Recordemos que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, Europa se va a encontrar reacomodando su economía y con ello Argentina también se va a ver obligada a reconfigurar la suya. Recordemos también que el fuerte de Argentina hasta la época era la producción agropecuaria. Recordemos el famoso modelo agroexportador, que se dedicaba a exportar materia prima extraída del campo, y que a raíz de la crisis europea, que va a demandar mucha materia prima, se presenta una ventaja para la economía argentina y hace posible un plan que diversifique la economía y comience un proceso de industrialización. Entonces, la premisa era que el modelo agroexportador, perdón, era muy dependiente de los vaivenes internacionales, es decir, que las potencias estuvieran en condiciones y dispuestas a comprar la materia prima que nosotros exportábamos, y los ingresos de estas ventajas eran los que permitían importar lo que no se producía en el país, generando un gran problema que es, si no vendo materia prima, no puedo comprar productos manufacturados, producidos en el exterior, por lo tanto no puedo importar. Por eso, una solución posible es desarrollar la industria nacional y así reducir las posibilidades de dependencia con los mercados externos. Pero uno de los elementos necesarios para el éxito de ese proyecto es que haya un mercado interno. Es decir, que los propios argentinos tuvieran dinero para comprar lo que se iba a producir. Y de ahí se va a desprender, eh, se van a desprender, mejor dicho, medidas que busquen incentivar, impulsar el consumo de las personas, especialmente de los trabajadores, muchos de los cuales se encontraban formando parte de las migraciones internas, estas que llevaban a los trabajadores desde el campo a la ciudad. En función de esto, y acá les dejo un videíto para que vayan revisando este periodo, en función de esto vamos a encontrarnos con las medidas que lleva a cabo el peronismo como parte del primer plan quinquenal, un plan eh, que incluía los primeros 5 años de gobierno, entre los cuales encontramos la estatización de empresas, es decir,
que las empresas, otra hora privadas, pasen a depender de la administración estatal, la sustitución de importaciones, dejar de comprar productos manufacturados en el exterior y producirlos en la propia Argentina, la construcción de viviendas y escuelas, algo de lo que vamos a hablar en unos minutos, la suba de salarios y la ampliación de los derechos laborales. Esta cuestión de la suba de salarios, pensemos en cómo la industrialización requiere de un mercado interno y por tanto de dinero circulante para que las personas del común puedan comprar los productos que se producen en el país. Y por último, destacar la creación del IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción de la Industria, que tenía como principal tarea administrar los ingresos del campo para favorecer la industrialización. Todo esto en línea con estos tres conceptos que vemos acá, que es justicia social, independencia económica y soberanía política. Justicia social, que implicaba básicamente propiciar la igualdad de oportunidades económicas entre las personas, la independencia económica, es decir, lograr zafarse de esa dependencia en la demanda de las potencias externas. Y bueno, dicho esto, ya que hablamos del contexto, ¿cómo fue entonces la educación del peronismo, del primer peronismo? En principio, vamos a registrar aumento de la matrícula y de la infraestructura, es decir, la cantidad de escuelas, como lo decíamos hace unos minutos, buscando la masividad de la educación y alcanzar a todos los sectores socioeconómicos. Se implementa además la educación técnica con el fin de formar obreros, en línea también con el plan de industrialización. Y la última característica a destacar tiene que ver con la propaganda política a través de la educación. Todas cuestiones que ahora vamos a revisar a través de los debates historiográficos que se presentan en el texto de Perrupato. En cuanto a la educación técnica, mientras que algunos autores van a señalar a la educación técnica como la sede de la escuela fábrica, destacando su pertinencia ante la necesidad de mano de obra por un lado y ante el reclamo de los mismos trabajadores que buscan este tipo de formación, otros autores, en otra línea interpretativa completamente opuesta, ya no pensando en la educación técnica como un logro del movimiento obrero, van a pensar o asociar a la educación técnica con el saber de los pobres. Este es el caso, por ejemplo, de Beatriz Sarlo, quien va a trazar una línea entre la formación y las aspiraciones de los trabajadores con el futuro posible de las clases económicas más bajas. Otro logro de los trabajadores durante el peronismo, y que también es bastante discutido en el texto de Perrupato, tiene que ver con la universidad obrera, que se viene a presentar como una alternativa ante la educación universitaria tradicional y las carreras profesionales liberales, como derecho, economía, medicina, y que también va a generar mucho descontento, mucha oposición entre las clases acomodadas. Analicemos, por último, qué dicen los autores en el Perrupato acerca de la simbología de la educación. Bueno, van a hablarnos de los discursos y los contenidos de la educación durante el peronismo y van a destacar también el uso del saber y de la transmisión de conocimiento para legitimar y construir hegemonía política. Así, se va a también discutir el papel del Estado en dos líneas. O bien, como un ente separado de los diferentes intereses de los grupos económicos y políticos, sin responder a ninguno, o como una institución que va a sintetizar las diversas demandas de aquellos grupos, buscando un equilibrio cuando se presenten los intereses como opuestos. Entonces, los contenidos curriculares se van a volver una fuente de información para los historiadores, dado que en ellos se van a registrar fundamentalmente dos aspectos. Que los textos escolares difunden el peronismo, y otra cosa que veníamos charlando ya desde la ley 1420, que es la educación física y el control de los cuerpos. Lo cierto es que más allá de la controversia que puede generar el tema y de las diferentes posturas que encontramos, cuando analizamos el proceso, se puede identificar que la educación durante el peronismo buscó que la legislación reformara un sistema que no se adecuaba ya a los intereses económicos, productivos y sociales de la población del momento. Y esto para nosotros en Historia de la Educación
no viene a ser ninguna novedad. Pasemos entonces al salto temporal del que les hablaba, a la dictadura cívico-militar que se dio en Argentina entre 1976 y 1983. En cuanto al término dictadura, una primera cuestión, una primera aclaración, y tiene que ver con el concepto mismo de dictadura. Es una forma de ejercer el gobierno, en este caso, sin responder a la división de poderes que limitaba al poder ejecutivo. Es decir, que estamos en presencia de una forma autoritaria, que además se hizo del poder mediante un golpe de Estado. Un golpe de Estado que destituyó a la presidenta anterior, Isabel Martínez de Perón, que había asumido luego de la muerte de Perón en su tercera presidencia. La segunda parte de este título es cívico-militar. Y es cívico-militar dado que se asume, se acepta que contó con la participación tanto de militares como de civiles. Estos últimos colaborando con la destitución del gobierno democrático, pero también con las medidas que se fueron tomando a lo largo de este gobierno, dado que estos civiles vieron sus intereses resguardados con el nuevo gobierno autoritario. Entonces, el texto de Adamoli nos va a hablar de la educación y antes que eso pensemos un poquito en el contexto histórico y definamos algunos lineamientos acerca de eh, el contexto internacional y cómo se llevó a cabo o qué medidas eh, políticas, sociales y económicas se llevaron a cabo durante esta dictadura. Entonces, a partir de 1976, el gobierno militar va a instaurar un régimen en el que se va a limitar la libertad de expresión con un objetivo, que es el de detener el avance de ideas que son consideradas comunistas. Es decir, que atentaban contra el nacionalismo argentino. Pensemos que en materia internacional nos encontramos en plena Guerra Fría. La cual llevó a dividir el mundo en dos bloques opuestos, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Y Argentina, en este contexto, fue, junto a otros países del Cono Sur, parte del Plan Cóndor, por el cual el bloque capitalista, recordemos, liderado por Estados Unidos en el norte de América, buscaba eliminar la amenaza comunista aliándose, cuando no impulsando, con otros gobiernos latinoamericanos, eh, formas autoritarias que vayan en contra de lo que se juzgaba como ideas subversivas o comunes. Eh, Además de esto, tenemos que aclarar que Argentina estaba atravesando un proceso de crisis económica y ante esta crisis económica, las medidas que se impusieron fueron bastante de corte neoliberal, podríamos decir, que apuntaban a limitar la intervención del Estado en asuntos económicos, en ciertos asuntos económicos, digamos mejor. Uno de estos tenía que ver con la regulación de tarifas, eh, se apuntó también a la privatización de empresas estatales, se impuso un tipo de cambio que desalentaba a la industria local, generando otra situación de crisis en lo que tiene que ver con el empleo y con el desincentivo del consumo local. Además de esto, se vive un clima en el que se retrotrajeron beneficios sociales y económicos logrados por los trabajadores en años posteriores, entre ellos todos los derechos que tenían que ver con las agrupaciones sindicales o el derecho a la protesta. Ante este contexto, la cultura y la educación fueron considerados campos de batalla, por lo que se van a ver afectados ambos, tanto la cultura como la educación. Y esta persecución ideológica que se empieza a dar va a incluir, además de abusos físicos, que en muchos casos derivaron en secuestros, asesinatos, desapariciones, eh, apropiación de identidad, en el caso de los niños nacidos en cautiverio, pero también se va a dar la censura,
la censura de ideas, la censura, la persecución de escritores, que tenía como objetivo no llevar a cabo un control físico directo, sino más bien ideológico. Para ello se van a disponer distintas instituciones y dependencias dentro del Estado que estaban encargadas de revisar minuciosamente eh, las ideas que circulaban en el ámbito cultural. Por ejemplo, esta regulación se va a dar a partir de la prohibición de libros o productos culturales como música y cine, pero también la prohibición de ciertas palabras, entre ellas burguesía, proletariado, explotación, capitalismo, América Latina, liberación y dependencia. Son palabras que se juzgaban como peligrosas en términos ideológicos. Un ejemplo de esto es la prohibición del libro infantil de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, que fue prohibido por incitar ideas revolucionarias, por considerárselo incitador de ideas revolucionarias. Este cuento, este libro, quienes no lo hayan leído, por favor, después eh, consúltenlo. Trata de un grupo de animales que, liderados por un elefante, se rebelan contra los dueños del circo e inician una huelga reclamando por qué eran explotados y querían regresar a sus tierras de origen. Bueno, este es uno de los tantos productos culturales que fue prohibido durante la dictadura. Pero en términos educativos o en términos del espacio escolar, la escuela tampoco queda al margen de esta regulación ideológica. Para analizar este punto tenemos la fuente para esta clase llamada Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo, es de 1977, y está eh, y es de autoría del Ministerio de Cultura y Educación, y si pueden hojear las primeras páginas se van a encontrar con que se pide que se distribuya por todas las instituciones educativas de todos los niveles, desde inicial hasta superior. Es básicamente un manual de protocolo que van a tener que seguir los actores de la educación ante situaciones juzgadas como peligrosas para el orden, es decir, en aquellas que se expresen explícita o implícitamente ideas subversivas o de izquierda. Inicia definiendo conceptos como comunismo y guerra. Revisen especialmente la primera parte en la que se van a presentar los objetivos. Por ejemplo, acá tenemos uno que les traigo. El texto que llega a esta publicación, en esta publicación a los docentes tiende pues a facilitar la comprensión del fenómeno subversivo que vive la Argentina en estos días, especialmente en el ámbito educativo. Al recorrer sus páginas, se advertirá el afán de explicar en forma directa y clara los principales acontecimientos sucedidos y de brindar elementos de juicio sobre el accionar del marxismo. Es justamente un manual para identificar estas cuestiones en el ámbito educativo. Esta idea del enemigo parte de que la amenaza ideológica se consideraba que podía estar en cualquier lado, en las casas, en las aulas, en las fábricas. Entonces se instaba a los padres, a las familias, a los mismos estudiantes y a los docentes a identificar y denunciar si es que se encontraban con ese tipo de comportamientos juzgados como nocivos para el orden de la sociedad. Entonces, este orden estaba amenazado por una enfermedad que era el comunismo y había que extirpar estas ideas mediante la reeducación de la población, siendo el ámbito escolar el sitio por excelencia donde se iba a dar esa reeducación. Así se tomaron medidas como la expulsión de docentes, el control de contenidos eh, y la regulación de comportamientos que implicaban la prohibición de ciertos, de ciertas vestimentas, de ciertas modas, el uso de la barba, el pelo largo, el vestir jeans, todas cuestiones que acercaban a las personas más al ámbito militar, que estaba juzgado como la corrección y el sitio del orden. Así, cambiaba el perfil del egresado en esta educación impulsada por la dictadura por uno que atendiera a los valores morales eh, y esperados que requería la Argentina, cristiana, nacionalista y que tenía a la familia como faro moral. Una vez más, nos encontramos con adaptaciones que realiza el ámbito educativo ante
las necesidades que plantea el poder estatal.